Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos una vez más a su canal, La Antesala del Misterio, un canal diseñado para todos los amantes de los sucesos paranormal y los sucesos extraordinarios que ocurren a nuestro alrededor. El día de hoy vengo con ustedes a traerles una invitada muy especial, la señorita Lizzy, que es estudiante de criminalística. En donde, bueno, ir al punto. Bienvenida, señorita Lizzy. Buenas noches. Buenas. El día de hoy la señorita Lizzy nos trae unas historias realmente impactantes que a nuestro alcance, o pues más que todo para las personas que de pronto aún no creen en este tipo de ideologías, como lo son los pactos con el diablo y la magia oscura, donde pues para no darle más cuerda, ella se va a presentar con ustedes y nos va a empezar a contar la primera historia el día de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme al canal. Pues como lo dijo él, estudió criminalística y ciencias forenses. Y pues esta historia me la contó un profesor, nuestro profesor de manejo del lugar de los hechos. Okay. Él nos cuenta que él daba clases en una universidad y un día saliendo normal nos dice que vio en una panadería, en una esquina, un papel, un folleto pegado que decía haz dinero sin trabajar, Okay. o ten éxito, pues que iba a tener mucho éxito sin necesidad de esforzarse y cosas así. Él dice que le causó mucha curiosidad y decidió pues anotar el número y llamar. Claro, me imagino que pues al ver algo como un documento, un papel donde diga llámenos, que vas a obtener fama, vas a tener riqueza, pues cualquiera de nosotros marcaría sin pensarlo dos veces, y de pronto más alguien o sea, que sabe que eso existe o que hay entidades, por decirlo ectas, que pueden hacerlo real, como de pronto hemos escuchado en los famosos pactos con el diablo, como la historia de pronto de Anuel, personas famosas que han llegado a adquirir este tipo de beneficios, ¿cierto? Entonces, por favor, continúa con tu historia. Entonces, pues él nos dice que él anotó el número y decidió llamar. Le contestaron y le dijeron que que ellos contaban todo, cómo era el trabajo, pero que tenía que ser en persona, que no se podía hacer por llamada. Okay. Entonces acordaron en verse en un lugar. Y cuando el profesor dice que llegó, él le dio una descripción de cómo iba él. Iba vestido de negro y que se encontraban pues en ese lugar a una hora específica. ¿Y pues él le dijo quién era No, algo? nunca le dijo el nombre ni nada. Simplemente le dijo que se vieran en ese lugar y que las descripciones de cómo iba a estar vestido. Entonces, bueno, mi profesor llegó al lugar y dice que él se sentó y empezó a mirar la hora y veía pues que no estaba No parecía nadie. La persona que había descrito. Y bueno, él llegó y se sentó, esperó un ratico, se tomó un tinto y en esas llegó una persona que tenía las características de que le habían dicho por teléfono. Okay, una persona, ¿y qué características tenía esa persona? Una persona pues de tamaño alto, así como fortachón, pues un poquito muy alto, y pues vestía una chaqueta negra larga y llegaba como con una maleta. Ok, pero de pronto el profe le dijo que tenía algún tipo de energía negativa, o cómo era pues la energía de ese... Pues obviamente es una energía pesada, porque Okay. O sea, si tú ves a una persona llegar así súper grande, así súper fortachona, es como pesadito, pero el caso es que se sentaron, empezaron a hablar muy normal y él le dijo, yo le voy a contar los pasos y ya yo le doy 3 días y si usted no me llama, no hay contrato. Ok. Entonces, bueno, le empezó a contar, le empezó a decir las explicaciones. Cuando llegó le dijo que él era un discípulo de Lucifer. Wow, ok, ahí es de pronto un poco más importante saber que
O sea, de una u otra manera este sujeto le está diciendo que Lucifer sí existía y él de pronto le contó algo acerca de este ser. Pues lo que nos cuenta el profesor fue muy breve, pero nos dijo que él le decía que Lucifer era un discípulo del diablo, que no era el diablo como tal, que Lucifer no es el diablo como tal, que es un discípulo del diablo. Ok, o sea, ahí estaríamos hablando de una rama o un estatus más allá de lo que conocemos como el demonio, el chanclas, el diablo, que es el mito que siempre nos han contado desde pequeños, sino que hay alguien más poderoso que lo manda de hecho a él, según la historia del profe, Sí. que es muy interesante. Y cuéntame que de pronto decidió el profe, tomó la decisión en los 3 días, que de pronto él qué pensó en esos 3 días realmente. Pues bueno, él nos cuenta que él empezó a contar los pasos que había que firmar un contrato y que ya después de ese contrato él iba a adquirir la fama que quisiera. Si él quería ser el mejor abogado, iba a ser el mejor abogado. Si quería ser cantante, iba a ser cantante. Si iba a ser exitoso, un empresario exitoso, lo iba a hacer. Simplemente después de firmar el contrato. O sea, solo había que firmar el contrato y ya usted empezaba a recibir dinero así. Y qué pena, el contrato era con algo de sangre o él no le explicó de pronto eso. No como tal con sangre. Él nos decía que tenían que ir a un lugar donde fuera algo muy frío. Decir, por ejemplo, Cementerio. No, como un nevado o algo así. Que fuera un lugar donde fuera demasiado frío y que ya ahí él tenía que ir solo y se firmaba el contrato con los discípulos y que él ya iba a ser parte de la secta, que él ya le tenía que rezar a Lucifer. Ok, o sea, era un pacto como de toma y dame, te voy a dar, pero tienes que sacrificar algo de tu parte y obviamente tienes que dedicarme tiempo a mí, como supongamos lo que hacen ahorita presidentes, personas importantes en el mundo que manejan este tipo de sectas y que hoy en día pues se escucha mucho más cómo hacen este tipo de pactos, aunque pues he escuchado de pronto o las personas de pronto que nos estén escuchando el día de hoy han escuchado otro tipo de historias de pactos similares al que vemos y que le ofrecieron a su profesor. Entonces cuéntame por favor qué pasó, que de pronto su profe ahora es famoso o él de pronto no tomó la decisión de haber hecho este pacto. Pues resulta que o sea, él solo tenía como la curiosidad de saber qué era, pero pues él dice que no, que él a los 3 días decidió no llamar y que el señor le decía, si o sea, a los 3 días me llama, se olvide completamente de quién soy yo. Y resulta que es muy chistoso porque a los días el profesor estaba otra vez, iba saliendo de la universidad y vio en donde estaba el letrero y ya no estaba. O sea, no aparecía el número, no aparecía el letrero, no estaba. O sea, como que iba destinado hacia esa persona. De pronto estas personas sí eligen quienes realmente pueden pertenecer y tienen potencial para de pronto poder ejercer esos mandos frente a los pactos y frente a los casos que vemos a diario de sujetos que adquieren poder de un día para otro. Que es demasiadamente interesante esta historia. De pronto algo que me genera un poco más de intriga sería como esa persona, aparte de querer adquirir los beneficios, como lo es la riqueza, él podría, o sea, adquirirlo y darle a muchas personas de pronto casas, carros, o esta persona le puso algún tate quieto a la hora de pronto que él firmara, o llegase a firmar y le dijera, no, usted no puede hacer eso, ni puede dar dinero, ni puede dar riqueza, solamente es para usted. Sí, resulta que él nos decía que cuando el señor le decía que cuando firmara el contrato, él no podía regalar un solo peso, ni a la familia, ni a nadie, ni un solo peso. Porque o sea, uno piensa y uno dice regalar la suerte de uno. Okay. Y le decía específicamente que si él llegaba a regalar un solo peso, moría. De cualquier otra forma moría. O sea, tendrían que darle en algún tipo de beneficio para él dar algo también a cambio, sí, o cobrar algo para poderlo hacer y no morir. Que cobrar algo o como pedir una recompensa por el dar. Okay. Bastante intrigante este suceso y pues esta historia que nos cuenta la señora Lizzie, que pues
como siempre les digo en mis videos, cada uno puede tomar su propia conclusión de los temas que tocamos en este canal. Tal vez hay personas que tienen un poco más de conocimientos y pueden dar un comentario sobre cómo creen que funciona este tema de pactos con el diablo. Lo pueden hacer con toda confianza. También pues estábamos hablando sobre que pues, el día de hoy nos ibas a contar otra historia, algo similar, pero este caso sería un poco más allegado como a pactos, pero más como hacia la magia negra, creería yo, ¿cierto? Sí. Bueno, por favor, cuéntanos esta otra historia que también me parece pues supremamente interesante. Bueno, esa historia nos la cuenta el profesor, que es médico forense. Él practicó necropsias por mucho tiempo. Ya en estos momentos no, él se dedica solo a enseñar. Mucho tiempo es más o menos cuántos años, estaríamos hablando de una década o... Por ahí unos 10, 15 años okay, más o menos. Siempre es mucho tiempo pues, como para este tipo de trabajo. Él nos cuenta que un día normal llegó un cuerpo para hacer una necropsia y resulta que él La ese medicina día, legal, me imagino, ya. sí, Ok. él ese día estaba solo, él iba a hacer la necropsia él solo. Entonces él nos cuenta que él estaba preparando todo, hizo toda la metodología que se hace para hacer una necropsia. Ok, espérame, cuando hablas solo es porque muchas veces en ese tipo de las necropsias, por decirlo así, las hacen acompañados o siempre deben hacerlo solos. ¿Cómo funciona eso? Pues muchas veces están los auxiliares, pero sí, no es necesario que esté. O sea, el auxiliar es como para pasarle los instrumentos ya, y cosas así. Pero no es necesario, a veces puede estar solamente... Pues no es obligatorio. Ok, listo. ¿Y cómo hacen ese caso? Pues, o sea, ¿cómo hacen este tipo de necropsias? O sea, llega el cuerpo de pronto de una muerte accidentada o cualquier tipo de muerte siempre va a llegar a que esa persona encargada de la necropsia tenga que abrirlo. Siempre tiene que llegar, si sea un cuerpo ya que digan, no, fue por una muerte específica, siempre tiene que ir a medicina legal. Así sea de pronto muerte natural, de pronto. Sí. Ok. Incluso siendo muerte natural deben ir, porque pues muchas veces los cuerpos hablan y los cuerpos se le pueden decir en qué tiempo murió, cómo murió, de qué murió. Ok, demasiadamente interesante. O sea, yo a la hora de morir voy a dejar señales de si alguien me asesinó o no, y de acuerdo a eso y a lo que de pronto tú estudias, lo que estudió tu profesor, pueden llegar a descifrar qué realmente sucedió con esta persona. Sí, siempre se debe hacer y se debe determinar cuáles fueron las causas, porque no siempre es solo una causa. Por ejemplo, pues puede ser que muera por causas naturales, pero también puede que sea una enfermedad, o le dispararon, pero puede que haya tenido una enfermedad terminal. Entonces siempre se debe hacer una necropsia para determinar bien la causa de muerte. Ok, supremamente interesante. Bueno, entonces tu profesor, que en este caso está realizando la necropsia, le tocó realizarla solo. ¿Y qué pasó con esta persona? ¿De dónde venía la persona a la cual le iban a hacer el proceso? Bueno, resulta que él no tenían contactos de las personas, o sea, él no sabía bien qué persona era. Okay. Era una persona normal que llegó a que le hicieran la necropsia por una muerte por enfermedad. O sea, sería una muerte natural en este caso, ¿sí? Pues se denomina así. No. Okay. La muerte natural es, por ejemplo, un infarto, okay, o cosas así. Pero él iba por una enfermedad crónica que ya llevaba en estado terminal. Bueno, resulta que él nos cuenta que él empezó a hacer la necropsia, que iba a empezar a hacer la necropsia, y cogió el instrumento para abrirlo y nos cuenta que no corta, el cuerpo no se corta. ¿Y cómo era el instrumento? O sea, siempre llegan y ¿qué es lo primero que hacen? Con un bisturí, mayormente cortan del tórax al abdomen, más o menos a la pelvis. Y abren totalmente. Y ya abren totalmente las carnes y empiezan a partir costillas y cosas así para mirar todos los intestinos. Y tú me cuentas de que es un instrumento similar a lo que conocemos como un bisturí, ¿sí? Con lo que abrimos. Entonces me cuentas de que el profesor, cuando pues trató de abrirlo, no cortaba. No cortó el cuerpo, okay, y se dañó la cuchilla del bisturí.
Se dañó, es que reventó la Se reventó. ok. Y cuéntanos qué más sucedió con ese Él cuerpo. nos dice que pues, a él le pareció muy extraño y cogió, creo, otro instrumento más filoso y con él tampoco se abrió el cuerpo. No salió sangre, no sangró, no hubo una herida como tal. Ok, ¿y por qué se supone que sucedió esto? Si todos debemos pasar por lo mismo y sería pues como un caso muy raro donde pues el mismo instrumento se dañe, de pronto mucho, ya estaba muy frío el cuerpo, de pronto, no, Él nos dice que, o sea, la frialdad del cuerpo no tiene nada que ver con que no se corte. O sea, el cuerpo siempre se va a cortar las carnes, siempre corta la carne. Y paradójicamente ese día no cortó. O sea, él nos cuenta que él intentó y forzó el cuerpo y no se cortaba. Justo en ese momento cuando lo estaba forzando tanto que él sintió que levitó, que él, se le levantaron los cuerpos, cuando él vio los pies de él están levitando. ok, no le evitó el cuerpo que estaba tratando de abrir, sino, o sea, que lo Él, levantaron a él, literalmente lo levantaron. sí, Oh, impactante, demasiado, demasiado fuerte, porque pues imagínese usted ser una persona que estudió eso, que está preparada para abrir un cuerpo y que de un momento a otro todo se vaya como en un limbo donde usted cree que está haciendo las cosas bien, pero resulta de que termina más asustado, nervioso. Yo personalmente creería que salgo pronto corriendo al ver esta reacción de un cuerpo y que más de pronto a la hora de que pronto me levanten, ¿cierto? O sea, demasiadamente fuerte y impactante. él, Cuéntanos qué más sucedió, por él nos favor. dice que él en ese momento sintió mucho pánico Claro. porque y se sentía una energía muy pesada en el laboratorio como tal, donde están haciendo la necropsia. Y eso Y es normal, o sea, a veces hay cuerpos que de pronto traen ese tipo de energías o solamente es como en algunos casos. la mayoría de cuerpos sí traen como la energía pesada, Y más de pronto por una muerte como lo es de pronto por un un asesinato, asesinato. un accidente, creía yo que es donde más se ve este tipo de casos donde hay energía pesada, que de pronto el mismo cuerpo, el mismo espíritu no quiere abandonar el cuerpo como tal, ¿cierto? Sí. Después de esto, él empezó a rezar, empezó a decirle a Dios que lo ayudara, porque ya también se le estaba yendo el aire. Entonces él empezó a rezar y a rezar. Y cuando pues ya volvió en sí, él salió de la habitación. Y resulta que ahí mismo habían familiares, afuera habían familiares o conocidos pues de la persona y le decían que era una persona muy mala, que él era una persona demasiado mala, que había mucha muerte por culpa de él, muchas personas muertas por él, mucha gente que lo estaba persiguiendo para matarlo. Ok, yo diría que de pronto era una persona de acuerdo pues a la forma en que su profesor trató de abrir el cuerpo y sucedió todo eso, una persona de pronto comúnmente, como le decimos, rezada o había realizado algún tipo de pacto con magia negra también, ¿cierto? Para que pues pasaran estas cosas tan extrañas. Sí, resulta que él dijo que las personas le habían dicho que él había hecho un pacto con el diablo. Ok, también un pacto con el diablo. O sea, fue lo que comentaban los mismos familiares, ¿cierto? Los conocidos. Pero de acuerdo pues a la cantidad de muertes que esa persona que en ese momento se encontraba ahí en el proceso de necropsia había ya hecho y había desvivido ciertas personas también. Muchas personas murieron por él, tenía muchas personas encima muertas y a él nunca lo lograron coger, nunca lo logró coger la policía, nunca lo lograron matar a nadie. Lo intentaron muchas veces matarlo, pero nunca pudieron. Tanto que pues al último terminó fue falleciendo Por una enfermedad. Una enfermedad, o sea, no lo mató nadie después de haber desvivido personas, haber hecho muchísimas cosas malas que de una u otra manera ni el profesor ni tal vez nosotros sabemos que esta persona realmente qué hizo en la vida. Pues Lizzy, ¿no? Termínanos por favor de contar la historia, porque pues está muy interesante.
Bueno, resulta que ya luego él volvió a andar, le pidió permiso al cuerpo para poder hacer la necropsia y sí, resultó que ahí sí pudo hacerla, obviamente ya acompañado, y en una parte específica del cuerpo encontraron una medalla. ¿Y esa medalla qué símbolo tenía o cómo era la medalla? La verdad, el profesor no nos contó. Que yo me imagino que debe ser algo referente también al mismo pacto que hizo con esa entidad o con lo que comúnmente llamamos demonio o esto, creería yo. Sí, No, muchísimas gracias, realmente muy interesante. Yo creo que pues todos quedamos como pensativos frente a todo ese tipo de pactos que nadie cree que de pronto hay personas que sí lo han hecho, pero se ve comúnmente y pues también hemos notado en personas famosas que de una u otra manera han hecho algún tipo de rito o pues es lo que suponemos como tal. Los invito nuevamente a que se puedan suscribir al canal, a que nos sigan apoyando mucho, tendrá mucho más contenido, espero que les haya gustado mucho y gracias a todos por acompañarnos.